Algunos creen que sabrán bailar sin tomar clases y metiéndose en las milongas. Otros toman clases, pero no saben qué hacer. ¿Cómo aprender a bailar tango realmente? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé Crisabán y hoy te quiero compartir un tema más importante que apretar la almohada mientras ves una película de terror. Y me estoy refiriendo a cómo realmente aprender a bailar tango, qué tener en cuenta cuando empezás el proceso y cómo enfocarte. Porque ya varios estudiantes me preguntaron por dónde empezar y qué hacer en una clase. Y yo sé que al comenzar muchos piensan que el tango se puede aprender en 3 o 4 clases, sobre todo cuando algunos enseñantes inescrupulosos prometen lo que no pueden cumplir. Sin embargo, la realidad es que el aprendizaje de tango es un viaje que requiere tiempo, bastante tiempo, dedicación y sobre todo mucha práctica. Si todo fuera bien, yo estimo que la mujer puede aprender a manejar lo básico en 1 año y el varón entre 1 año y medio y 2. Y estoy hablando de al menos 6 movimientos principales como caminar, realizar los 8 adelante y atrás y hacer medio giro para la izquierda y medio giro para la derecha. Todo depende de cuánto tiempo se le dedique. ¿Y el tiempo que le dedico pensando mientras veo televisión cuenta? Pero en honor a la verdad, hay que saber que el tango no es simplemente una serie de pasos o figuras, sino una expresión emocional conectada con la música, que se desarrolla a lo largo de la vida. Por eso, si estás en tus comienzos, si sos un principiante de tango, se me ocurrió compartirte esta guía con la esperanza de que te ayude a comprender que este camino es un proceso. Pero no perdamos tiempo y empecemos ya. 1. La práctica. Como decía un maestro, si quieres aprender, tenés que hacer 3 cosas. Practicar, practicar y practicar. Y debo reconocer que tenía razón. La práctica es fundamental en el aprendizaje de tango. Y no importa si tenés pareja o no, también ayuda a practicar solo. Ya alguna vez te hablé de eso en el video Cómo aprender a bailar tango sin pareja que podés encontrar en este canal. Porque lo cierto es que al bailar solo podés concentrarte en tu postura, tu eje y tu conexión con la música. Inclusive podés experimentar con tu propio cuerpo como para sentir cómo se mueve y descubrir tu propia cadencia. Distinto de cuando practicás en pareja, por supuesto, que tenés que tener presente que el tango es un diálogo entre los cuerpos y no un monólogo, y desarrollás la conexión. Igualmente, no subestimes la importancia de practicar tanto con pareja como sin pareja. La danza necesita de que llegues a adquirir seguridad. 2. Disciplina y compromiso. Este es para mí un punto crucial. El tango, como muchas cosas en la vida, requiere disciplina. Si te dicen que vas a aprender de la noche a la mañana, te están mintiendo. Hay que tener paciencia y constancia. Yo sé que es fácil perder la motivación, especialmente cuando te enfrentas con todo lo que significa aprender. Pero una clave es establecer horarios de práctica y cumplirlo, incluso cuando la vida se te complica. Así como tomas un desayuno o vas a un gimnasio, cumplí el compromiso. La práctica regular no solo va a mejorar tus habilidades, sino que también te va a permitir disfrutar de la experiencia de aprender. 3. La técnica. Este es un punto que muchos olvidan y después padecen las consecuencias cuando llega el momento de ir a la milonga. Y me refiero a quienes nunca estudian la técnica en una clase porque les parece aburrido. Y la verdad es que uno de los errores más comunes entre los principiantes es enfocarse en aprender figuras espectaculares en vez de dominar la técnica. Pero, por si no te lo dijeron, te lo digo ahora. La técnica es el esqueleto del tango. Sin un buen esqueleto, el cuerpo se desmorona. Por lo cual, enfócate en estudiar la postura, el equilibrio y la calidad del movimiento, entre otras cosas. Y presta atención a esto que te voy a decir.
Un buen bailarín de tango no se define por la cantidad de pasos que conozca, sino por su capacidad de moverse con gracia, elegancia y conexión. Si trabajaras tu técnica, el día de mañana podrías ejecutar figuras complejas con mayor facilidad y elegancia. La técnica es lo que te da la confianza para improvisar y disfrutar del baile. Así que en lugar de obsesionarte con aprender un nuevo paso cada día, dedícate tiempo a perfeccionar tu técnica. 4. La relación con el maestro. Este es un punto muy importante para quienes enseñamos. La relación con el maestro es fundamental, pero a veces los estudiantes pierden tiempo discutiendo con sus maestros sobre los conceptos que éste pueda brindar en lugar de dedicar ese tiempo a comprender y practicar. Y en ello tenés que saber que hay enseñantes y maestros. Pero para que distingas a uno de otro, fíjate que un enseñante solo te va a enseñar los pasos, mientras que un maestro, además de mostrarte los pasos, también te va a guiar para que comprendas las relaciones entre el tango y la vida. Así que en lugar de cuestionar constantemente los enfoques del maestro, intenta comprender los conceptos, lo cual no significa que no debas hacer preguntas. Al contrario, pero asegúrate de que esas preguntas te hagan ganar tiempo de aprendizaje más que satisfacer tu propio ego. 5. El maestro. Y a propósito de buscar quién te enseñe, sugiero evitar el ping-pong de maestros y elegir a quien será tu formador. Sé que no es tarea fácil, pero aprender con un solo maestro te va a permitir seguir instrucciones consistentes y coherentes. Pensá que cada maestro tiene su propio enfoque, su propio estilo y su manera particular de enseñar. Y si cambias de maestro con frecuencia, vas a encontrarte con diferentes filosofías y técnicas que pueden confundirte. 6. Conexión musical. Si hay algo que debemos saber es que bailar es una forma física de expresar la música, lo cual implica comprender como mínimo los ritmos. Por lo que te propongo que escuches mucho tango. Un mes con una orquesta, otro mes con otra y así, hasta conocer sus características si te fuera posible. Practica esos ritmos con una simple caminata como para empezar y cuando logres sentirla vas a ver cómo tu baile se transformará. 7. La relación con la comunidad. Y aquí llegamos al séptimo punto que tiene varios aspectos. En primer lugar, si bien las clases privadas te permiten aprender más rápido y profundamente, las clases grupales te permiten socializar y sentirte integrado junto con otras personas en la misma situación. Por eso, no subestimes el poder de la comunidad en el tango. Formar parte de un grupo no solo te puede proporcionar una red de apoyo, sino que también te va a permitir aprender de otros. Incluso el día de mañana, varias de esas personas con quienes compartiste en un grupo serán aquellas con quienes vas a disfrutar en una pista. Inclusive, también sentí que podrás integrarte a la misma milonga, aunque al comienzo resulte difícil. Pero lo cierto es que, aunque el horizonte se ve lejano, al llegar a él se aprecia la belleza del viaje. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte en la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, el aprendizaje de tango es, entre otras cosas, un viaje de autodescubrimiento y expresión personal. Pero si estuvieras dispuesto a vencer las frustraciones que presenta el camino, con la convicción de llegar a tu destino, encontrarías un mundo de alegría permanente. Porque de lo que estamos hablando es de que aprender es tan natural como respirar, es parte de la vida. Y si pudieras vencer las caídas para superarte en cada desafío, en cada momento de incertidumbre, ya nada te alejará de bailar, lo cual significa disfrutar y compartir. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.